En las verdes colinas de Galilea, un grupo diverso de personas se reunía para escuchar a un maestro que ya había comenzado a transformar vidas con su mensaje. Este maestro no era un sacerdote ni un político poderoso, sino un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Sus palabras no solo ofrecían consuelo, proponían una nueva manera de entender la vida, el propósito y la relación con Dios. El entorno era humilde, pero la escena tenía un aire de solemnidad. Los campos ondulantes, los cielos despejados y la brisa suave que corría por la colina proporcionaban un telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Las personas que se habían reunido eran de todos los ámbitos de la vida: campesinos, pescadores, mujeres, niños y algunos líderes religiosos curiosos. Muchos habían venido porque habían oído hablar de los milagros de Jesús: ciegos que ahora podían ver, cojos que habían comenzado a caminar y enfermos que habían sido sanados con un toque de sus manos. Pero lo que buscaban en ese momento no eran milagros. Ellos querían respuestas. En un mundo marcado por la pobreza, la injusticia y el peso de las leyes religiosas, la esperanza era escasa. Las palabras de Jesús, con su mezcla única de autoridad y amor, ya habían comenzado a atraer a multitudes. Algunos buscaban liberación espiritual, otros justicia, y algunos simplemente ansiaban una visión de un mundo mejor. La vida cotidiana en esa época estaba llena de dificultades. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, obligado a pagar impuestos exorbitantes, mientras veía cómo los ricos prosperaban a expensas de los pobres. Las leyes religiosas, en lugar de ofrecer consuelo, se habían convertido en un peso insoportable para muchos, ya que los líderes religiosos imponían reglas estrictas y difíciles de cumplir. En medio de todo esto, el mensaje de Jesús llegaba como agua fresca para las almas sedientas. Jesús se sentó en la ladera de la colina, como era costumbre para un maestro en ese tiempo, y miró a la multitud con compasión. Sus discípulos estaban cerca de él, listos para escuchar cada palabra que saliera de su boca. Las personas aguardaban en silencio, expectantes, mientras el maestro abría la boca para hablar. En ese momento nadie sabía que estaban a punto de escuchar el mensaje más transformador que la humanidad jamás habría conocido: el Sermón del Monte. Su impacto resonaría no solo en los corazones de los oyentes presentes, sino también a lo largo de los siglos, desafiando y redefiniendo lo que significa vivir en comunión con Dios y con los demás. En ese mismo escenario, Jesús comenzó a hablar, y con sus primeras palabras trastornó las ideas preconcebidas de éxito, felicidad y bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo. La multitud quedó en silencio, sorprendida por esta afirmación. ¿Qué significaba ser pobre de espíritu? En un mundo donde la riqueza y el poder eran vistos como signos de favor divino, estas palabras eran revolucionarias. Jesús continuó: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Cada frase parecía un desafío directo a los valores predominantes. Mientras el mundo alababa la fuerza y el dominio, Jesús exaltaba la humildad y la mansedumbre. Mientras el dolor era considerado un signo de maldición, Jesús lo presentó como un camino hacia el consuelo y la redención. El Sermón del Monte no era solo un discurso, era un manifiesto para una nueva forma de vida. Jesús no estaba ofreciendo promesas de prosperidad terrenal, sino de una transformación espiritual que comenzaba desde adentro. Estaba invitando a las personas a imaginar un mundo diferente, un mundo donde el amor triunfaba sobre el odio, donde el perdón reemplazaba la venganza y donde la justicia divina prevalecía sobre la corrupción humana. Jesús abordó temas fundamentales de la vida cotidiana: la ira, el adulterio, la honestidad, la oración y la preocupación por las necesidades materiales. Pero en cada enseñanza, él iba más allá de lo superficial y se dirigía al corazón de las personas. Por ejemplo, cuando dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, no estaba simplemente prohibiendo la acumulación de riquezas. Estaba llamando a sus oyentes a reconsiderar lo que realmente valoraban y cómo esas prioridades moldeaban sus vidas.
El punto culminante del sermón llegó cuando Jesús desafió la norma de ojo por ojo, diente por diente. En su lugar dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Estas palabras rompieron con siglos de tradición y tocaron la raíz misma de lo que significa ser verdaderamente humano. En ese día, Jesús no solo habló, Él marcó un antes y un después en la manera en que las personas entendían la vida, a Dios y a sí mismas. Lo que estaba proponiendo no era simplemente un cambio de comportamiento, sino una revolución del corazón. Y por eso, las palabras de Jesús comenzaron a resonar no solo en los oídos, sino también en los corazones de quienes le escuchaban. Cada frase del Sermón del Monte era un desafío, una invitación a mirar más allá de las normas del mundo y abrazar una forma de vida que parecía radical, incluso imposible. La multitud, compuesta por personas acostumbradas a la dureza de la vida y a las tradiciones rígidas, enfrentó una decisión. ¿Estarían dispuestos a vivir de acuerdo con este nuevo estándar? Las enseñanzas de Jesús no eran cómodas. Cuando habló de amar a los enemigos, muchos en la multitud pensaron en los soldados romanos que los oprimían diariamente. ¿Cómo podían orar por aquellos que les habían robado su libertad? Otros, al escuchar sobre la importancia de la pureza del corazón y la sinceridad en la oración, comenzaron a reflexionar sobre las intenciones detrás de sus acciones. Jesús no estaba interesado en actos vacíos de religiosidad. Él buscaba corazones transformados. El sermón también confrontó directamente la ansiedad y la preocupación. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, dijo Jesús. Para muchos, estas palabras parecían imposibles de seguir. La pobreza era una realidad constante, y preocuparse por el día a día era algo inevitable. Sin embargo, Jesús les ofreció una alternativa: confiar en el cuidado providencial de Dios, quien alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo con una belleza incomparable. A medida que avanzaba el sermón, se hacía evidente que este no era un llamado superficial. Jesús estaba invitando a las personas a un cambio profundo y duradero, uno que comenzaba con reconocer su necesidad espiritual: ser pobres de espíritu. A partir de esa humildad, podían empezar a experimentar el reino de los cielos, no como una recompensa futura, sino como una realidad presente que transformaría sus vidas. Pero aceptar estas enseñanzas no era fácil. Significaba romper con tradiciones y expectativas. Significaba nadar contra la corriente de una cultura que valoraba la fuerza, la venganza y el orgullo. Significaba enfrentarse a la propia debilidad y confiar plenamente en Dios. Algunos comenzaron a cuestionar si podían realmente vivir de esta manera, mientras otros sentían un fuego interno, una convicción de que las palabras de Jesús eran más que un ideal, eran la verdad. El desafío estaba lanzado. Las palabras de Jesús habían sembrado una semilla en cada corazón presente. Ahora quedaba en ellos decidir si responderían al llamado o si continuarían viviendo según los patrones del mundo. Hasta que finalmente Jesús llevó su mensaje a su conclusión más impactante: la parábola de los dos constructores. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La multitud escuchaba atentamente mientras Jesús pintaba un cuadro vívido. Las tormentas de la vida eran inevitables: pérdidas, dificultades, conflictos y dolor. Pero Jesús estaba ofreciendo algo radical, una base inquebrantable que podía sostenerlos incluso en medio de las peores pruebas. Esta base no era otra que poner en práctica sus enseñanzas. No bastaba con escucharlas o admirarlas, debían aplicarlas. Luego, Jesús dio el contraste: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. El impacto de esta comparación era innegable. Jesús no prometió una vida libre de problemas, sino una vida fundamentada en algo eterno. Mientras los oyentes reflexionaban,
quedó claro que las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras bonitas, eran un llamado a la acción, una decisión que determinaría el curso de sus vidas. Elegir construir sobre la roca significaba vivir según los valores del reino de Dios: amor, misericordia, justicia y fe. En ese momento, muchos en la multitud sintieron el peso de sus palabras. Las lágrimas corrían por algunos rostros, mientras otros luchaban con la resistencia interna. Las palabras de Jesús no eran fáciles de aceptar, pero llevaban consigo una autoridad y una esperanza que no podían ser ignoradas. El sermón terminó, pero las semillas habían sido plantadas. Las multitudes comenzaron a dispersarse, llevando consigo un mensaje que seguiría resonando en sus corazones. Algunos decidieron seguir a Jesús, dispuestos a construir sus vidas sobre la roca. Otros, atrapados en sus temores o tradiciones, eligieron la arena, sin darse cuenta de las consecuencias. Y desde entonces, las enseñanzas del Sermón del Monte comenzaron a transformar vidas. Los discípulos de Jesús, que habían estado escuchando desde el principio, se dedicaron a compartir este mensaje con otros. A medida que lo vivían en sus propias vidas, se convirtieron en ejemplos vivos del reino de Dios. La compasión, el perdón y el amor radical que predicó Jesús comenzaron a manifestarse en sus relaciones y comunidades. El impacto del sermón no se limitó a ese momento. Con el tiempo, las palabras de Jesús se extendieron más allá de las colinas de Galilea. Generaciones de creyentes encontraron en ellas un modelo de vida y una fuente de esperanza. El mundo que Jesús describió, un mundo donde los mansos heredan la tierra y los pobres de espíritu poseen el reino de los cielos, comenzó a tomar forma, aunque imperfectamente, a través de aquellos que eligieron seguirlo. Sin embargo, la vida fundamentada en las enseñanzas de Jesús no estaba exenta de desafíos. Los discípulos enfrentaron persecución, rechazo y sacrificios. Pero al igual que la casa construida sobre la roca, permanecieron firmes en medio de las tormentas. Su fe en las promesas de Jesús los sostuvo, y su testimonio inspiró a otros a unirse al movimiento. El legado del Sermón del Monte sigue vivo hoy. Sus palabras continúan desafiando los valores del mundo moderno, llamándonos a una vida diferente, una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Aquellos que eligen construir sus vidas sobre esta roca encuentran un propósito y una paz que trascienden las circunstancias. La enseñanza del Sermón del Monte es clara y profunda. La verdadera felicidad, el verdadero éxito y la verdadera paz no se encuentran en las riquezas, el poder o el reconocimiento, sino en una vida vivida en comunión con Dios. Jesús nos llama a un cambio radical de perspectiva, uno que comienza con humildad y termina con amor. En nuestro mundo actual, donde el estrés, la división y la injusticia son comunes, las enseñanzas de Jesús son más relevantes que nunca. Nos invitan a confiar en un Dios que provee, a vivir con compasión hacia los demás y a encontrar nuestra identidad no en lo que poseemos, sino en quién somos ante Él. El desafío está en nuestras manos. ¿Construiremos nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús? ¿O permitiremos que la arena de las preocupaciones y las prioridades temporales nos lleve a la ruina? El Sermón del Monte no es solo un llamado a cambiar cómo vivimos, sino a cambiar quién somos, permitiendo que el carácter de Dios transforme nuestro corazón. La elección es nuestra, y las consecuencias son eternas. 7 cosas que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. En los albores de una era transformada, tras el velo del domingo más asombroso de la historia, se desplegó un capítulo divino que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. No fue solo la piedra removida de un sepulcro lo que marcó el inicio de esta nueva era, sino los incontables milagros, apariciones y enseñanzas que siguieron. Estos acontecimientos no solo confirmaron la victoria sobre la muerte, sino que también cimentaron las bases de una fe que se extendería más allá de los confines conocidos, tocando el corazón de generaciones futuras. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje sagrado, a revivir esos momentos cruciales que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Desde el encuentro en el jardín con una mujer hasta la ascensión a los cielos, cada paso de este camino está imbuido de esperanza, revelación y promesas eternas. Prepárate para explorar los misterios de la fe,
los actos inesperados de reconocimiento y las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascenso final. Bienvenido a un viaje a través de la fe, el amor y la promesa eterna, donde analizaremos 7 acontecimientos que ocurrieron después de la resurrección de Cristo. Primer acontecimiento: aparición a María Magdalena. En aquel primer día de la semana, mientras aún se cernía la oscuridad sobre el jardín, María Magdalena se adentró en la soledad, llevando en su corazón el peso de la pérdida y la desolación. Su intención era simple: rendir un último tributo al Maestro, a quien amaba y seguía. Sin embargo, lo que descubrió al llegar al sepulcro fue un escenario que desafiaría toda lógica y comprensión humana. La piedra que sellaba la entrada había sido removida, y el cuerpo que esperaba encontrar yacía ausente. Confundida y abrumada, María corrió a buscar a Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, llevándoles la noticia de que el Señor había sido tomado. Juntos regresaron, encontrando las vendas en el suelo, pero de Jesús ninguna señal. Los discípulos regresaron a sus hogares, pero María, incapaz de alejarse, permaneció. Era como si algo la atara a ese lugar de muerte y pérdida, una esperanza tenue que no podía nombrar. Fue entonces, en medio de su llanto, que María se inclinó para mirar una vez más dentro del sepulcro. Ahí, en lugar de la soledad y el silencio que esperaba, encontró a 2 ángeles en vestiduras blancas, custodios de un misterio divino, quienes le preguntaron la razón de su llanto. Apenas pudo expresar su dolor cuando se volvió para encontrarse con otra figura, un hombre que pensó era el jardinero. Este hombre, que en verdad era Jesús resucitado, repitió la pregunta y añadió: «¿A quién buscas?». María, aún sin reconocerlo, expresó su desesperado deseo de hallar a Jesús, de cuidar de él. Fue entonces que Jesús la llamó por su nombre, María, y en ese instante de revelación, todo cambió. No era necesario ver las heridas para saber quién era él. Su voz, llamándola por su nombre, fue suficiente. María respondió con un simple Raboni, que significa maestro, un reconocimiento de quién era él verdaderamente. Este encuentro no solo transformó a María, convirtiéndola en la primera testigo de la resurrección, sino que también marcó el comienzo de una nueva forma de encuentro con lo divino, uno no limitado por la presencia física, sino abierto a la revelación personal y directa. Jesús le pidió que llevara la noticia a los discípulos, haciéndola así la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. En este acto, Jesús no solo reafirmaba su victoria sobre la muerte, sino que también elevaba y honraba el papel de las mujeres en el testimonio de la fe. Segundo acontecimiento: el camino a Emaús. En la tarde de ese mismo día, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte y la sombra de la duda y la incertidumbre aún cubría los corazones de los seguidores de Jesús, 2 de ellos emprendieron un viaje hacia el pueblo de Emaús. Su conversación, cargada de pesar, giraba en torno a los eventos recientes que habían sacudido los cimientos de su fe y esperanza. La crucifixión de Jesús, su maestro y amigo, y los rumores dispersos de su tumba vacía y apariciones eran un misterio que luchaban por comprender. Mientras caminaban y debatían, un forastero se unió a ellos en el camino. Este hombre, que era Jesús mismo, aunque sus ojos estaban velados para reconocerlo, les preguntó sobre las conversaciones que compartían con tanto fervor. Con corazones pesados, le relataron los acontecimientos de los últimos días, su desilusión por la muerte de quien creían sería el Redentor de Israel, y las asombrosas noticias traídas por algunas mujeres de su grupo, quienes habían encontrado el sepulcro vacío esa mañana. Jesús, al escucharlos, reprendió su lentitud para creer todo lo que los profetas habían dicho. Comenzó entonces a explicarles, a partir de las Escrituras, todo lo referente a sí mismo, desde Moisés hasta todos los profetas, desvelando el propósito divino que subyacía en estos acontecimientos. Al acercarse al pueblo parecía que él continuaría su viaje, pero movidos por un anhelo que no podían nombrar, le rogaron: «Quédate con nosotros porque se hace tarde y ya ha declinado el día». Así, entró a quedarse con ellos. Fue entonces, al sentarse a la mesa para comer, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. Los dos, ahora con corazones ardiendo dentro de sí por la verdad revelada, no perdieron tiempo y regresaron esa misma noche a Jerusalén. Encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, reunidos y proclamando: «Verdaderamente, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón». Entonces, compartieron cómo Jesús había sido reconocido por ellos al partir el pan. Tercer acontecimiento: aparición a sus discípulos. En el mismo día de la resurrección, mientras el manto de la noche envolvía a Jerusalén, los discípulos se encontraban reunidos, puertas cerradas, murmurando entre sí sobre los rumores y testimonios que habían trastornado el día. El temor a las autoridades judías los mantenía ocultos, dudando entre la esperanza y la desesperación, cuando de repente, en medio de su confusión y debate, una presencia llenó el espacio. «Paz a vosotros», dijo una voz familiar, y ante ellos estaba Jesús, el Maestro, de pie, aunque ninguna puerta se había abierto para permitirle entrar. La sorpresa y el miedo se apoderaron inicialmente de ellos, pues pensaron ver a un espíritu. Pero Jesús, conociendo sus corazones turbados, les mostró sus manos y su costado, las heridas aún visibles de su sacrificio. «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved», les dijo, invitándolos a reconocer en sus cicatrices la verdad de su resurrección. Para aliviar aún más su incredulidad y alegrar sus corazones, les preguntó si tenían algo de comer. Le dieron un trozo de pescado asado, y él comió delante de ellos, un acto tan humano, tan cotidiano, que disipó toda sombra de duda. Este Jesús, que había vencido la muerte, seguía siendo el mismo que había compartido innumerables comidas con ellos, enseñado en sus caminos y llorado en sus jardines. Con los discípulos ahora llenos de asombro y alegría, pero aún luchando por comprender, Jesús abrió sus mentes para que pudieran entender las Escrituras. Les explicó cómo estaba escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Cuarto acontecimiento: incredulidad de Tomás. Tras la aparición de Jesús a sus discípulos, sin la presencia de Tomás, se suscitó un evento que subrayaría la misericordia y la paciencia del resucitado hacia aquellos de fe vacilante. Tomás, uno de los 12, no estaba con los demás cuando Jesús se les manifestó aquella primera vez. Al escuchar el testimonio de sus hermanos, reaccionó con escepticismo y duda, declarando que a menos que viera en las manos de Jesús la marca de los clavos, y pusiera su dedo en las marcas de los clavos y su mano en su costado, no creería. Una semana después, los discípulos estaban nuevamente reunidos, esta vez con Tomás entre ellos. A pesar de las puertas cerradas, Jesús se apareció de nuevo en medio de ellos, saludándoles con paz. Volviéndose inmediatamente hacia Tomás, le ofreció sus manos y su costado, invitándole a tocar y a no ser incrédulo, sino creyente. Este gesto revela la profunda comprensión de Jesús sobre la naturaleza humana, su conocimiento de nuestras dudas y miedos, y su disposición a encontrarnos donde estamos. Tomás respondió a esta invitación con una declaración de fe y reconocimiento: «Señor mío y Dios mío», proclamando así la divinidad de Jesús y su resurrección. Jesús, acogiendo su fe renovada, señaló la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto. Quinto acontecimiento: la pesca milagrosa. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en otra ocasión memorable, esta vez junto al mar de Tiberíades. 7 de los discípulos, incluidos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, habían decidido ir a pescar. Pasaron toda la noche en el mar, pero no lograron capturar ni un solo pez. Al amanecer, Jesús estaba de pie en la orilla, aunque los discípulos no lo reconocieron inicialmente. Les llamó, preguntándoles si habían pescado algo. Ante su respuesta negativa, les instruyó lanzar la red al lado derecho de la barca. Al hacerlo, capturaron una cantidad tan grande de peces que apenas podían arrastrar la red de vuelta al barco. Fue en ese momento cuando el discípulo a quien Jesús amaba reconoció al Señor y exclamó: «Es el Señor». Pedro, al oír esto, se vistió y se lanzó al mar para nadar hacia Jesús.
Los demás discípulos siguieron en la barca, arrastrando la red llena de peces. Al llegar a tierra, encontraron a Jesús alrededor de un fuego de carbón, con pescado asado y pan, invitándolos a desayunar. Este encuentro no solo sirvió para reforzar la fe de los discípulos en la resurrección de Jesús, sino que también simbolizó la misión que les sería encomendada: ser pescadores de hombres. Además, la interacción específica de Jesús con Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba y encomendándole apacentar sus ovejas, restauró a Pedro después de sus negaciones anteriores, preparándolo para el liderazgo en la iglesia naciente. Este milagroso acontecimiento subraya la continua presencia y guía de Jesús en las vidas de sus seguidores, prometiendo que, con su dirección, sus esfuerzos no serán en vano. Sexto acontecimiento: la Gran Comisión. El mandato final de Jesús a sus discípulos, conocido como la Gran Comisión, es un momento definitorio que marca la transición de su ministerio terrenal hacia el establecimiento de su iglesia global. Después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús convocó a sus discípulos a una montaña en Galilea, lugar que había designado previamente para ellos. Allí, frente a los que habían seguido sus pasos, compartido sus milagros y ahora eran testigos de su victoria sobre la muerte, Jesús les entregó una misión que trascendería generaciones. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra», comenzó, estableciendo la magnitud de su poder y su dominio sobre toda creación. Luego, con una autoridad que resonaba tanto en lo inmediato como en lo eterno, instruyó: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado». Este llamado no era simplemente a convertir, sino a cultivar una relación profunda y transformadora, a instruir en el camino del amor y la obediencia a sus enseñanzas. Jesús prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, asegurando su presencia continua y su guía en la misión que les encomendaba. La Gran Comisión es el corazón del llamado cristiano, extendiéndose más allá de las fronteras geográficas y culturales para abrazar a toda la humanidad. Encapsula la visión de Jesús de una comunidad global de creyentes unidos en fe y propósito, llevando el mensaje de esperanza, salvación y amor incondicional a cada rincón del mundo. Este acontecimiento subraya la responsabilidad de los discípulos de compartir el Evangelio, no solo como un mandato divino, sino como un privilegio de participar en la obra redentora de Cristo en la tierra. Séptimo acontecimiento: la Ascensión. El capítulo final en la serie de eventos milagrosos que siguieron a la resurrección de Jesús culmina con su ascensión al cielo. Este acontecimiento se llevó a cabo 40 días después de la Pascua, momento en el cual Jesús se apareció a sus discípulos en diversas ocasiones, reafirmando su resurrección, impartiendo enseñanzas finales y preparándolos para la misión que tenían por delante. En este día decisivo, Jesús condujo a sus discípulos a las afueras de Betania, un lugar familiar y cargado de recuerdos de su ministerio. Allí, frente a aquellos que habían caminado más cerca de él, levantó sus manos y los bendijo, un gesto de envío y consagración. Mientras los bendecía, comenzó a elevarse ante sus ojos, ascendiendo al cielo, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Este momento de asombro y maravilla fue acompañado por la aparición de 2 ángeles, quienes aseguraron a los discípulos que Jesús, que había sido llevado al cielo, volvería de la misma manera que lo habían visto irse. La ascensión no solo marcó el fin físico de la presencia de Jesús en la tierra, sino que también señaló el comienzo de una nueva era para los discípulos y para la iglesia naciente. La ascensión de Jesús al cielo es fundamental, pues simboliza su exaltación y señorío sobre todo, y la promesa de su continua intercesión ante el Padre. También prepara el escenario para el don del Espíritu Santo, prometido por Jesús como el consolador que empoderaría a sus seguidores para llevar adelante la Gran Comisión. Este evento no solo reafirmó la divinidad de Jesús y su victoria sobre la muerte, sino que también inspiró a los discípulos a avanzar con fe y coraje, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos estaba ahora obrando en y a través de ellos. Hemos recorrido juntos los pasos resplandecientes que siguieron a la resurrección de Jesús, cada uno revelando un aspecto profundo de su misión,
su amor y su promesa eterna. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Historias Sagradas. Suscríbete al canal para no perderte ningún relato de fe, esperanza y amor incondicional. Únete a nosotros en Historias Sagradas, donde cada historia nos acerca un poco más a lo divino, a lo humano y a la inmensa riqueza espiritual que nos ofrece la narrativa sagrada. Suscríbete, comparte, comenta y sé parte de este viaje espiritual.